La mujer que escuchó la cinta del FBI con las supuestas infidelidades de su esposo y dijo «ese no es mi marido» y eligió la causa sobre la curiosidad. Una mujer abriendo un paquete anónimo que llegó a su casa dirigido a su esposo, encuentra una cinta de audio y una carta que amenaza con destruir todo por lo que han luchado si él no se suicida en 34 días. Pone la cinta en el reproductor y escucha voces, ruidos, supuestamente su esposo en un hotel con otras mujeres. Y sus manos tiemblan porque ha escuchado rumores durante años, susurros en pasillos, miradas de lástima de esposas de otros líderes, pero siempre los ha ignorado. Enfocándose en el trabajo, y ahora tiene la evidencia frente a ella, la prueba que podría justificar dejar a este hombre que está constantemente fuera de casa, constantemente rodeado de mujeres hermosas que lo adoran, constantemente en situaciones donde cualquier hombre sería tentado, y después de escuchar toda la grabación ella dice algo que el FBI nunca esperó. No escucho a mi esposo en esta cinta, no porque esté en negación, sino porque ha tomado la decisión estoica más difícil que una mujer puede tomar, que lo que importa no es si él fue perfecto, sino si su trabajo conjunto vale más que su dolor personal, que algunas causas son más grandes que cualquier matrimonio individual, y que ella, Coretta Scott King, no permitirá que J. Edgar Hoover y el FBI destruyan el movimiento de derechos civiles usando su dolor como arma. Esta es su historia, la mujer que todos conocen como la esposa de Martin Luther King Jr., pero que fue mucho más que eso, la arquitecta silenciosa del movimiento, la estratega que sacrificó no solo su carrera como cantante de ópera sino también su derecho al dolor privado, y cuya aplicación de principios estoicos en las circunstancias más humillantes imaginables nos enseña que a veces la fortaleza no es enfrentar públicamente a quien te lastima sino elegir qué batallas librar por algo más grande que tu ego herido. Abril 27 de 1927, Marion, Alabama. Nació Coretta Scott en familia negra pobre en el corazón del sur segregado. Su padre Obadiah Scott era granjero y dueño de camión, uno de los pocos hombres negros en el condado que poseía su propio negocio. Su madre Benice M.C. Murray Scott había sido maestra antes de casarse. La familia vivía en pobreza pero con dignidad feroz, el tipo de dignidad que dice somos pobres pero no somos menos que nadie. Coretta creció recogiendo algodón en campos propiedad de blancos, caminando kilómetros a escuela segregada que recibía una fracción del financiamiento de escuelas blancas, viendo cómo su padre era tratado con desprecio por hombres blancos que tenían la mitad de su inteligencia y trabajo. Pero sus padres le enseñaron algo que Marco Aurelio había escrito en las Meditaciones sin que ellos lo supieran, que tu valor interno no depende de cómo otros te tratan sino de quien eliges ser en respuesta. Coretta era brillante académicamente y tenía voz extraordinaria. Ganó beca a Antioch College en Ohio, universidad progresista e integrada donde por primera vez en su vida estudió junto a estudiantes blancos como iguales. Allí desarrolló pasión por justicia social, participó en protestas contra segregación, se unió a capítulo local de NAACP. Pero su verdadero amor era el canto. Soñaba con carrera como cantante de ópera, sueño casi imposible para mujer negra en años 40, pero Coretta nunca dejó que lo imposible la detuviera. Ganó beca al Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston para estudiar música vocal. Era 1951 y Coretta tenía 24 años, independiente, enfocada en su carrera, sin interés particular en matrimonio. Y entonces conoció a Martin Luther King Jr., estudiante de doctorado en teología en Universidad de Boston. Un amigo mutuo le dio el número de teléfono de Coretta a Martin diciendo que había chica inteligente y bonita que debía conocer. Martin la llamó y en esa primera llamada le dijo que ella tenía todas las cualidades que buscaba en esposa. Coretta pensó que estaba loco. Apenas la conocía. Pero accedió a una cita. Cuando se encontraron en persona, Coretta quedó sorprendida por lo bajo que era Martin, no el gigante que su voz por teléfono había sugerido. Hablaron durante horas sobre política, raza, justicia, comunismo versus capitalismo. Martin explicó que planeaba dedicar su vida a luchar por justicia racial. Coretta, que había asistido a Antioch College progresista, pensó que tendría ventaja sobre este hijo de predicador en pasión por reforma social. Se sorprendió al descubrir que su determinación igualaba la suya. Pero había problema. Martin estaba entrenándose para ser predicador bautista, lo que significaba que esperaría que su esposa fuera típica esposa de pastor, quedándose en casa criando niños, organizando eventos de iglesia, siendo apoyo silencioso. Coretta tenía otros planes, quería carrera profesional como cantante.
Epicteto había enseñado que debemos ser claros sobre nuestros valores antes de tomar decisiones importantes. Coretta sabía que elegir a Martín significaría probablemente renunciar a sus sueños profesionales. Durante meses luchó con esta decisión. Amaba a Martín, admiraba su compromiso con justicia, veía en el socio intelectual igual. ¿Pero valía la pena sacrificar su propia identidad? Séneca había escrito sobre cómo a veces debemos elegir entre dos bienes, no entre bien y mal, y esas elecciones son las más difíciles. Coretta eligió a Martín, pero con ojos abiertos, sabiendo exactamente qué estaba sacrificando. Se casaron en junio de 1953 en jardín de casa de padres de Coretta en Alabama. El padre de Martín, Martin Luther King Sr., ofició la ceremonia. Se mudaron a Montgomery, Alabama, donde Martín había aceptado puesto como pastor de Iglesia Bautista Dexter Avenue. Coretta tenía 26 años y acababa de cambiar carrera prometedora como cantante de ópera por vida de esposa de predicador en pequeña ciudad sureña. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Martín predicaba, Coretta organizaba eventos de iglesia, tuvieron su primera hija Yolanda en noviembre de 1955. Pero solo un mes después, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en autobús a hombre blanco y Montgomery explotó en protesta. Martín fue elegido líder del boicot de autobuses de Montgomery casi por accidente. Era joven, nuevo en ciudad, no tenía enemigos establecidos. Nadie anticipó que este boicot duraría 381 días y lanzaría movimiento que cambiaría América. Y nadie anticipó lo que le haría al matrimonio de los King. De repente Martín estaba constantemente fuera de casa, en reuniones, dando discursos, organizando protestas. Recibían amenazas de muerte diariamente. En enero de 1956, alguien lanzó bomba a su casa mientras Coretta y Baby Yolanda estaban adentro. Sobrevivieron milagrosamente. Cuando Martín llegó corriendo, la multitud de negros furiosos quería venganza violenta. Martín les dijo que debían amar a sus enemigos, practicar no violencia. Coretta lo miró predicar amor mientras su casa humeaba y supo que había elegido vida extraordinaria y extraordinariamente difícil. Después de Montgomery, Martín se convirtió en figura nacional. Fundó Southern Christian Leadership Conference, SCLC, en 1957. Viajaba constantemente, daba discursos en todo el país, organizaba protestas. Coretta se quedaba en casa criando niños, tuvieron 3 más, Martín 3, Dexter y Venice. Externamente era esposa de pastor tradicional, pero internamente aplicaba principio estoico que Marco Aurelio había vivido como emperador, que tu deber puede requerir sacrificar lo que personalmente prefieres. Y entonces comenzaron los rumores. Mujeres en el movimiento, hermosas, inteligentes, apasionadas, rodeaban constantemente a Martín. Dorothy Cotton, educadora SCLC, viajaba con él extensivamente. La gente en oficina murmuraba que Martín visitaba casa de Dorothy antes de ir a su propia casa cuando regresaba a Atlanta. Otras mujeres también, nombres que Coretta escuchaba en susurros, miradas de lástima de otras esposas. Coretta podría haber confrontado a Martín públicamente, podría haber demandado respuestas, podría haber amenazado con dejarlo. Pero aplicó dicotomía de control estoica de manera que pocas personas pueden. Dividió su situación en 2 categorías, cosas que podía controlar y cosas que no. No podía controlar si Martín era fiel o no cuando viajaba. No podía controlar rumores. No podía controlar qué otras mujeres hacían o sentían hacia su esposo. Pero podía controlar su respuesta, su dignidad, su enfoque en el trabajo que ambos habían elegido. En entrevista años después, historiadora Tracy Parker resumió la actitud de Coretta. Hay sentido de que ella sabe sobre cualesquiera aventuras que pudieran estar sucediendo y aún así operan como sociedad. No era ignorancia ni negación, era elección estratégica de no permitir que especulación sobre vida personal de Martín destruyera su efectividad como líder. Pero en 1964 llegó la prueba más brutal. Martín ganó Premio Nobel de la Paz a los 35 años, el ganador más joven hasta ese momento. Fue triunfo extraordinario para Movimiento. Coretta viajó con él a Oslo para ceremonia. Cuando regresaron a casa, Coretta revisaba correspondencia y encontró paquete anónimo dirigido a Martín. Lo abrió.
Contenía cinta de audio y carta mecanografiada sin firma. La carta era amenaza de chantaje mal disfrazada. Decía que Martín tenía 34 días para suicidarse o la cinta sería enviada a medios, a líderes religiosos, a todos. La carta llamaba a Martín animal, fraude, decía que su premio Nobel era obscenidad. Coretta puso la cinta en reproductor. Escuchó voces, ruidos ambiguos, supuestamente Martín en hotel con mujeres. La calidad era mala, difícil identificar específicamente qué estaba sucediendo. Pero la implicación era clara. Martín estaba siendo acusado de múltiples aventuras, de orgías, de vida secreta completamente contradictoria con su imagen pública como ministro bautista y líder moral. Este era el momento en que la mayoría de las esposas habrían colapsado, habrían confrontado furiosamente a sus esposos, habrían exigido explicaciones, habrían considerado divorcio. Coretta hizo algo diferente. Llamó a Martín y le dijo calmadamente que había llegado paquete que necesitaba ver. Cuando Martín llegó y escuchó la cinta, su rostro se puso gris. Coretta lo miró y dijo, «No escucho a mi esposo en esta cinta». No estaba mintiendo ni negando. Estaba tomando posición filosófica y estratégica. Séneca había escrito que cuando enfrentas crisis debes preguntarte, ¿qué está realmente bajo ataque aquí? El FBI, porque era obviamente el FBI quien había enviado la cinta, no atacaba el matrimonio de Martín y Coretta. Atacaba el movimiento de derechos civiles. Querían que Martín se suicidara o al menos se desacreditara públicamente, paralizando el movimiento. Coretta decidió que no les daría esa victoria. Si Martín había sido infiel, y ella nunca confirmó ni negó públicamente que lo fuera, ese era dolor privado que ella manejaría privadamente. Lo que no permitiría es que su dolor personal fuera usado como arma para destruir causa por la cual ambos habían sacrificado tanto. Era aplicación extraordinaria de principios estoicos. Marco Aurelio había escrito constantemente sobre separar lo que es verdaderamente importante de lo que solo parece importante. Para Coretta, lo verdaderamente importante no era si Martín había sido perfecto esposo, era si juntos estaban logrando cambio real para millones de personas negras que sufrían bajo segregación brutal. Años después, cuando amigos le preguntaban cómo soportó los rumores, Coretta explicó que había hecho paz con la realidad de que su esposo era figura pública extraordinaria bajo presión extraordinaria, rodeado de tentación extraordinaria. No excusaba comportamientos si había sido infiel, pero contextualizaba. Y más importante, se negó a permitir que especulación sobre su vida privada definiera su identidad o su trabajo. Continuó siendo socia plena en el movimiento. En 1965 dio serie de Freedom Concerts en Costa Oeste, recaudando dinero combinando su talento como cantante con mensajes de derechos civiles. En junio de ese año fue única mujer oradora en rally antiguerra de Vietnam en Madison Square Garden frente a 15,000 personas. Su discurso fue tan poderoso que Martín, que había dudado sobre si SCLC debía oponerse a guerra, comenzó a reconsiderar su posición. De hecho, fue Coretta quien empujó a Martín a oponerse públicamente a Guerra de Vietnam. En retiro de SCLC, Martín preguntó específicamente a Coretta que hablara sobre Vietnam y si organización tenía responsabilidad de tomar postura. Coretta argumentó apasionadamente que sí, que paz y justicia son indivisibles, que guerra continuaría drenando recursos de programas sociales necesarios. Martín escuchó y eventualmente tomó posición antiguerra que fue controvertida pero moralmente consistente con su compromiso con no violencia. Pero la vida de esposa de líder de derechos civiles significaba también ansiedad constante. Martín recibía amenazas de muerte regularmente. Viajaba constantemente a lugares peligrosos. Era arrestado, golpeado, amenazado. Coretta vivía con miedo perpetuo de que llamada de teléfono traería noticia de que Martín había sido asesinado. Y el 4 de abril de 1968, esa llamada llegó. Martín había sido baleado en balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. Murió una hora después. Tenía 39 años. Coretta tenía 40, viuda con 4 hijos, la mayor de 12 años, el menor de 5. La forma en que Coretta manejó las horas y días después del asesinato de Martín demostró fortaleza estoica extraordinaria. Cuando recibió noticia, se sentó con sus 4 hijos y les explicó calmadamente que su padre había sido asesinado pero que su trabajo debía continuar.
No les permitió ver su propio colapso emocional que vendría después en privado. Epicteto había enseñado que el sabio siente emociones pero no es controlado por ellas. Coretta sintió dolor devastador pero eligió cuándo y cómo expresarlo. 2 días después del asesinato, Coretta voló a Memphis y lideró marcha que Martín había planeado antes de morir. Miles marcharon en silencio. Fue declaración poderosa, el movimiento no moría con Martín. 2 semanas después lideró protesta antiguerra en Washington, D.C. con 50.000 personas. Estaba aplicando lo que Marco Aurelio había escrito sobre cómo honras a los muertos, continuando el trabajo que ellos comenzaron. Pero aquí está lo extraordinario. En días después de muerte de Martín, Ralph Abernathy, amigo cercano y sucesor de Martín en SCLC, le dijo a Coretta que Martín había pasado última noche de su vida con diferentes mujeres en diferentes momentos. Abernathy más tarde publicaría esto en su autobiografía en 1989, sugiriendo que Martín había sido serial adúltero. Coretta podría haber usado este momento para finalmente revelar su dolor, para confirmar públicamente lo que muchos sospechaban, para posicionarse como víctima noble de esposo imperfecto. En lugar de eso, defendió a Martín públicamente. Sugirió que Abernathy estaba celoso de Martín y exagerando o inventando. Desacreditó las fuentes que afirmaban aventuras de Martín. ¿Por qué? No porque estuviera en negación, sino porque entendió algo que Séneca había escrito, que la forma en que hablas de los muertos determina su legado, y el legado de Martín era más importante que su necesidad de vindicación personal. Si públicamente confirmaba infidelidades de Martín, su imagen como líder moral sería destruida, y con ella mucho del poder de su mensaje. Era sacrificio extraordinario. Coretta sacrificó su derecho a ser vista como víctima comprensiva para proteger efectividad del trabajo de Martín. No era debilidad, era fortaleza de nivel que pocas personas alcanzan. Los siguientes 38 años de vida de Coretta fueron dedicados completamente a preservar y expandir legado de Martín. Fundó King Center en Atlanta, trabajó incansablemente para hacer cumpleaños de Martín feriado nacional, finalmente logrando cuando Ronald Reagan firmó legislación en 1983. Se convirtió en activista por derecho propio, hablando sobre paz, justicia racial, derechos de mujeres y, controversialmente, derechos LGBT. En 1998, en aniversario 25 del Lambda Legal Defense and Education Fund, Coretta hizo declaración que escandalizó a algunos conservadores. Todavía escucho gente decir que no debería hablar sobre derechos de lesbianas y gays, que debería limitarme a justicia racial. Pero les recuerdo que Martin Luther King Jr. dijo, injusticia en cualquier lugar es amenaza a justicia en todos lados. Estaba expandiendo trabajo de Martín de maneras que él quizás no había anticipado. En sus últimos años, Coretta sufrió derrame cerebral y ataque cardíaco que la debilitaron severamente. Murió el 30 de enero de 2006 a los 78 años. En su funeral, 4 presidentes asistieron. Decenas de miles pasaron frente a su ataúd. Pero quizás tributo más significativo vino de las incontables mujeres, especialmente mujeres negras, que la citaban como modelo de cómo mantener dignidad en circunstancias imposibles. La historia de Coretta Scott King nos enseña lecciones estoicas profundas sobre infidelidad, traición y propósito que raramente se discuten. Primera, que puedes conocer verdad dolorosa sobre alguien y aún así elegir enfocarte en partes de ellos que importan más. Coretta probablemente sabía que Martín no era perfecto esposo. Eligió enfocarse en que era líder extraordinario cuyo trabajo salvaba vidas. Segunda, que tu dolor no tiene que ser público para ser real. Coretta nunca declaró públicamente que Martín había sido infiel. Pero en conversaciones privadas con amigos íntimos admitió que luchaba con rumores. La cultura moderna demanda que todo dolor sea público, compartido en redes sociales, procesado en terapia pública. Coretta nos recuerda que hay dignidad en privacidad, que no todo dolor necesita audiencia. Tercera, que a veces la causa es más grande que el matrimonio. Esto es controversial en era que prioriza autenticidad y sanación personal sobre todo. Pero Coretta entendió que millones de personas negras sufriendo bajo segregación brutal importaban más que su ego herido o su necesidad de vindicación. No todas las situaciones merecen este nivel de sacrificio, pero algunas sí. Cuarta, que puedes perdonar sin olvidar, continuar sin aprobar. Coretta nunca dijo que aprobaba las acciones de Martín si fueron infieles.
pero perdonó en sentido estoico, decidió no cargar resentimiento que solo la dañaría a ella. Marco Aurelio escribió que aferrarse a ira es como beber veneno esperando que otro muera. Y finalmente, que la verdadera fortaleza no siempre se parece a lo que pensamos. Fortaleza no fue correcta públicamente confrontando a Martín o divorciándose dramáticamente. Fortaleza fue correcta eligiendo cada día durante 40 años mantener su dignidad, proteger legado de trabajo importante, criar 4 niños para ser adultos productivos y construir su propia identidad como activista más allá de ser esposa de. Cuando Coretta murió, se descubrió que había guardado todas las cartas amenazantes del FBI, todos los documentos sobre vigilancia de Martín, todo organizado meticulosamente. No las había destruido ni escondido, las había preservado como evidencia histórica de lo que el gobierno estadounidense había hecho para destruir movimiento de derechos civiles. Era acto final de elección estratégica sobre reacción emocional. La promesa estoica que Coretta Scott King demostró es que puedes ser profundamente herida y aún así elegir cómo esa herida te define. Puedes conocer las peores verdades sobre alguien que amas y aún así elegir qué hacer con ese conocimiento. Puedes sacrificar tu necesidad de vindicación pública por causa más grande sin dejar de ser persona de integridad. Y puedes vivir con ambigüedad y dolor sin dejar que te destruyan, porque al final del día, como Epicteto enseñó hace 2000 años, lo único que realmente controlas es tu respuesta a lo que te sucede, y esa elección, solo tuya, determina quién eres más que cualquier cosa que otros te hagan. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.